Hola, bienvenidos doctores. Nosotros somos el equipo número 7 y este es nuestro video sobre la discusión de farmacodinámica. Hola, mi nombre es José Enrique Elías Barra y a mí me toca explicar algunos conceptos, empezando con la farmacéutica. ¿Qué es? Se refiere al conjunto de investigaciones y desarrollo de nuevos medicamentos que permiten el alivio o el paro de sufrimiento para los seres vivos. La farmacocinética es la comprensión de los procesos e interacción de la absorción, de la distribución, el metabolismo y la excreción de los fármacos cuando pasan por diversas membranas de nuestras células. Y la farmacodinámica es el estudio de los efectos bioquímicos, celulares y fisiológicos en los fármacos y en sus mecanismos de acción. Los efectos de la mayoría de los fármacos son el resultado de la interacción con los componentes macromoleculares de nuestro organismo. La absorción dice que es el traslado de fármacos desde su punto de administración, que puede ser oral, intravenoso, intramuscular y muchas más formas, hasta su compartimiento central. En algunos casos que son sólidos, primero para una absorción debe haber una disolución, como de las tabletas o de las cápsulas, para así poder liberar el fármaco y llegar a actuar. En la distribución nos explica qué es la relación de la cantidad de fármacos concentradas en nuestro cuerpo. Y el metabolismo nos explica que muchos agentes terapéuticos no son liposolubles, no pasan fácilmente el entorno acuoso de la orina. Entonces el metabolismo de los fármacos se va a encargar de hacer estos a metabolitos más hidrófobos para que sea esencial para su eliminación renal del cuerpo y así también poder determinar su actividad fisiológica y farmacológica. Pero esto depende de algunos puntos, más que todo de tres. Debe tener una función de cinética de primer orden, una función de cinética de orden cero y una enzimas inducidas por biotransformación. Buen día. Continuando con los puntos de mi compañero, excreción sería todos los procesos por los cuales es eliminado un fármaco del organismo. Estos pueden ser de dos formas, de forma inalterada o de forma modificada a través de diferentes procesos metabólicos. También está la concentración plasmática. Concentración plasmática es la cantidad de una sustancia en el organismo, más concretamente en la sangre y en el plasma. Estos pueden ser como por ejemplo glucosa, hormonas o un fármaco, entre otros. También está el tiempo de eliminación o tiempo de vida media, que esto no es más que el tiempo que tarda en eliminarse el 50% de la concentración de un fármaco que hay en el torrente sanguíneo. Mi nombre es Ana Isabel y yo les voy a explicar el esquema. Bueno, para que un fármaco tenga efecto, este debe pasar por fases. La primera es la farmacéutica, consta de la liberación del principio activo del fármaco a partir de su presentación farmacéutica. Tiene disgregación, disolución, difusión. Así está disponible para la fase farmacocinética, que comienza con la absorción. Es nada más el paso del fármaco desde su administración hacia el compartimiento central, que sería la circulación sistémica. Pues, hay que tomar en cuenta la biodisponibilidad, que es nada más la cantidad y velocidad de fármaco intacto que llega a ese lugar. Luego tenemos la distribución, que es cuando este fármaco pasa desde la circulación hacia el líquido extracelular para llegar a los tejidos. Posteriormente tenemos el metabolismo, que tiene dos objetivos: neutralizar el fármaco para excretarlo o activarlo. Este depende de la cinética, puede ser de primer orden, que es cuando hay una fracción de fármaco constante que se metaboliza por unidad de tiempo, o de orden cero, que es cuando el fármaco es eliminado tras ingresar. Así pues también tenemos la biotransformación. Esta consta de dos fases: la fase 1, que tiene reacciones como oxidación, reducción, y la fase 2, que es cuando se conjuga el producto de la fase 1 con nuevas moléculas. Así pasa a la excreción, que es cuando se elimina el fármaco, ya sea metabolizado o no, a partir de órganos como el riñón principalmente, la leche materna, los pulmones, etc. Así pasa a la última fase, farmacodinámica, que es cuando se forma un complejo fármaco-receptor y genera una transducción de señal que va a generar cambios bioquímicos en la célula. Así pues, los receptores esos pueden estar en estado activo o inactivo y son de cuatro tipos: canales iónicos, acoplados a proteína G, ligados a enzima y intracelulares e intercelulares. Así pues, para que un fármaco pueda ser absorbido, este primero debe ser liberado de su presentación. Y es que en esto consiste la fase farmacéutica. Esta consta de tres etapas diferentes: la disgregación, la disolución y de la difusión. La disgregación
hace que el fármaco sea fragmentado en partículas más pequeñas para que éstas, a través de la disolución, puedan disolverse en el medio acuoso que les rodea. Así, por último, la difusión es la encargada de que cuando el fármaco ya está listo para la absorción, éste llegue al lugar en sí de la absorción. Entonces, dependiendo de la presentación de los fármacos, estas se van a desintegrar. Y es que los fármacos vienen en presentaciones sólidas y semisólidas, líquidas, gaseosas, y de todo esto depende cómo llega a la absorción. Entonces, si tenemos en las presentaciones sólidas tabletas, estas van a sufrir disgregación por parte de excipientes hidrofílicos en el tubo digestivo. Estos van a ser los encargados de hacer que estas tabletas se desintegren en partículas finas para poder absorberse. Así, igual, en los líquidos hay soluciones que son inyectables. Estas llegan directamente a la circulación sistémica para absorberse. Y posteriormente, en el gaseoso, si se tiene un inhalador para asma, este funciona a través de presión. Y esta presión hace que las partículas del gas lleguen directamente a sus receptores. Así como se ve en el esquema, hay una disolución mayor y una disolución menor en presentaciones líquidas y sólidas. Así, es mayor si estas tienen ya las partículas finas que llegan para absorberse. Mi nombre es Carla Marcela y voy a hablar del ítem 4 de la guía de discusión. Dibuje una curva de concentración plasmática y relacione las 4 etapas de la farmacocinética en la curva. Como ya sabemos, la farmacocinética va a constar de 4 sucesos que serán la absorción, distribución, metabolismo y excreción, la cual se puede dar mediante vía renal o por la biotransformación hepática. En la gráfica nos vamos a valer del tiempo y de la concentración para hacer esta medición. El tiempo estará ubicado en el eje de las X y la concentración estará ubicada en el eje de las Y. Hay que recordar que todo fármaco que entra al cuerpo aumentará la concentración plasmática y se excretará. Esto ocurre en 2 fases, representadas en la gráfica en pantalla. En la primera parte corresponde a la absorción, distribución y metabolismo, en donde los fármacos liposolubles tienen ventajas sobre los fármacos hidrosolubles, pero estos 2 fármacos cumplen aspectos esenciales, como la cinética del primer orden, la cual depende de la concentración, por lo que podemos decir que entre más concentración, más rápido se elimina el fármaco. Caso contrario es la cinética de orden 0, que no depende de la concentración, por lo que quiere decir que se elimina la misma cantidad de fármaco que es administrado. La otra mitad de la curva va a corresponder a la excreción. En la curva va a existir el punto máximo, el cual es la máxima concentración y es conocido como la Cmax. El tiempo en el que se alcanza de la Cmax corresponderá a la Tmax, el cual es el tiempo necesario para que un fármaco alcance su concentración máxima. Y por último vamos a tener a la vida media, que es el proceso de eliminación, las cuales se puede ejecutar por vía biliar, por vía renal, pulmón, sudor, leche materna y gastrointestinal. Gracias. Siempre hablando del iterar anterior, nos toca resolver la siguiente gráfica, que dice así: en base a la administración, grafica el comportamiento de un fármaco con respecto a las 4 vías de administración. Ok, podemos iniciar hablando de un fármaco administrado por vía oral, en la cual su curvatura va a tener una tendencia a mantenerse como la campana de Gauss, es decir, de una forma normal, alcanzando su pico máximo después de unos minutos. Esto debido a que un fármaco administrado por esta vía por obligación tiene que pasar por los procesos de absorción, distribución y metabolismo hasta llegar a su pico máximo. Ahora bien, si tomamos el ejemplo de un fármaco aplicado por vía intravenosa como la ceftriaxona, que es un fuerte antibiótico, podemos observar en la gráfica presentada en pantalla que la curvatura se interpreta de esta manera. En poco tiempo podemos notar el incremento de la concentración máxima, o sea que en poco tiempo hace efecto. Por lo tanto, su efecto es instantáneo, como ya lo mencioné, pero su prolongación es poca. La ventaja de este es que alcanza la biodisponibilidad del 100%. Caso contrario vendría siendo de un fármaco administrado por vía subcutánea.
podemos observar que la meseta es muy amplia, dado que el fármaco se continúa absorbiendo con el paso del tiempo. Su administración es lenta pero constante, y los niveles alcanzados en plasma son similares a los de la vía intravenosa. Ahora bien, un fármaco administrado por vía intramuscular tiene un aspecto parecido a la curvatura de la vía intravenosa. La única diferencia es el tiempo de duración del efecto del fármaco. Esto también va a depender de la complexión física de la persona, como por ejemplo en los atletas, en los cuales el fármaco se metaboliza más rápido y por ende tiene corta duración. Gracias. Mi nombre es Sofía Coto y el día de hoy voy a estar hablando de los puntos 5 y 6 de la guía de farmacocinética. En el punto 5 nos piden que mencionemos los factores que influyen en la absorción de un medicamento y cómo lo hace. Bueno, sabemos que la absorción es el traslado del medicamento desde su punto de administración hasta el compartimiento central. Entonces tenemos que estar conscientes de que hay factores que influyen en este traslado del medicamento. Aquí pueden ver una lista en general y en las siguientes diapositivas vamos a hablar detalladamente de los más importantes. Vía de administración. Sabemos que no es lo mismo administrar un medicamento por vía oral, que es mucho más tardado, que por una vía parenteral, que es mucho más directo. Grado de ionización. Sabemos que los medicamentos no ionizados son liposolubles, por lo tanto va a ser más rápido su entrada por las membranas y será más rápida su absorción, por lo tanto, que la de los ionizados. Estado físico del fármaco. Los fármacos líquidos son más fáciles de diluirse, por lo tanto de absorberse, que los medicamentos que están en estado sólido. Superficie del área de absorción. Entre más grande sea esta área, mayor será la absorción, será más rápida. Así como es en el intestino. El área de absorción del intestino es bastante grande, por lo tanto es mucho más rápida que en el caso del estómago, que es más pequeño. Flujo sanguíneo del sitio de absorción. Aquí, entre mayor sea el flujo sanguíneo, más rápida será la absorción, como es en el caso de la aspirina. La aspirina no se puede absorber en el estómago porque no tiene suficiente irrigación. En cambio, en el intestino sí. Proteína P, bueno, esta afecta porque limita la absorción en los enterocitos, ya que cuando el medicamento es administrado por vía oral, eso lo que hace es que los exporta de regreso a la luz del tracto gastrointestinal cuando eso ya va penetrado a la membrana celular, por lo tanto retrasa la absorción y la limita. Concentración, a mayor concentración, mayor absorción, así de sencillo. Y recordemos que los factores del individuo como el peso y la edad también pueden afectar a la absorción, tanto como patologías también. Y ahorita vamos con el punto número 6, donde vamos a hablar de las curvas de biodisponibilidad y vamos a ver el comportamiento de los medicamentos en ciertas situaciones. La primera de ellas es mismo fármaco, diferente dosis. Sabemos que a medida que aumenta la dosis del fármaco, aumenta también su efecto farmacológico. Y como esto puede llegar a ser terapéutico, o sea, bueno, también podemos llegar a pasarnos a tóxico, que es lo que queremos evitar. Entonces, en este ejemplo puse la morfina, que de 5 a 10 miligramos, esta puede ser terapéutica para el dolor y no causar ningún daño. En cambio, si yo doy más de 30 miligramos de morfina, a pesar de ser el mismo fármaco, pues la dosis va a ser muy alta y puede llegar a ser tóxico y maligno para el ser humano. Y si está debajo de esa línea, la primerita que vemos, o sea, subterapéutico, ahí no me va a causar ningún efecto, entonces tampoco es lo que quiero. Lo que yo quiero es un efecto terapéutico que me ayude al paciente. Tenemos este caso. En este caso vemos que es el mismo medicamento, misma dosis, pero es diferente casa comercial. Como sabemos, existen medicamentos que se consideran bioequivalentes. Esto quiere decir que tienen los mismos ingredientes activos, la misma concentración y la misma presentación, y que su biodisponibilidad no varía en mayor grado a pesar de ser de diferentes fabricantes. Ahora, existen medicamentos como en el caso que vemos en la presentación, como está representado en la gráfica y lo que hemos puesto en las imágenes, que es, tenemos el mismo medicamento, ambos son ibuprofeno y tienen la misma dosis, ambos son de 600 miligramos, pero estos no tienen la misma concentración y no tienen la misma velocidad y grado de absorción. Ahora, como podemos ver, el medicamento A logra llegar a una concentración mucho más alta que el medicamento B y además lo hace en un tiempo más corto. En cambio, el medicamento B no llega ni siquiera a ese grado de concentración y lo hace, cuando llega a su máximo, lo hace en un tiempo más alargado.
Hola, mi nombre es Daisy Erazo. En este día me corresponde hablar acerca de los ítems 7 y 8 de la guía. El ítem 7 dice, explique en qué consiste la distribución de un medicamento y qué factores afectan al mismo. Después de la absorción del fármaco en el torrente sanguíneo, vamos a obtener la distribución. La distribución es el reparto del fármaco en el organismo que permite su acceso a los diferentes órganos o tejidos donde va a actuar o va a ser eliminado. En pocas palabras, es el movimiento del fármaco desde el torrente sanguíneo a cualquier órgano o tejido. Esta va a ser determinada por la solubilidad o coeficiente de reparto y fijaciones a proteínas plasmáticas. Luego veremos otros factores. La distribución va a tener dos fases. En la fase 1, los órganos con mayor riego sanguíneo van a recibir la mayor concentración del fármaco. Esos son hígado, riñón y encéfalo. Y en la fase 2, la llegada del fármaco va a ser mucho más lenta a comparación del fármaco 1 y va a ser a los músculos, a todas las vísceras, piel y grasa. Esta distribución va a depender del coeficiente de reparto, es decir, de la solubilidad del fármaco de la sangre hacia los tejidos. Y se necesita de minutos a horas para alcanzar un equilibrio en la concentración del fármaco desde la sangre hacia los tejidos. Ahora les voy a hablar acerca de los factores que afectan la distribución. Entre ellos vamos a encontrar las características físico-químicas del fármaco, ya sea el tamaño, liposolubilidad, ionización, el pH, las barreras corporales, el flujo sanguíneo, unión a proteínas plasmáticas, afinidad por los tejidos y elementos que van a regir la rapidez de la llegada van a ser el gasto cardíaco, la corriente sanguínea regional y la permeabilidad capilar y el volumen hístico. El ítem 8 dice, explica las vías del metabolismo de fármacos. Entre las vías del metabolismo de fármacos principales vamos a encontrar la vía hepática, la vía renal y la vía de la bilis, pero existen otros tipos de vías. En la eliminación del fármaco por el riñón, en esta requiere de que el fármaco sea altamente polar, o sea, es decir, hidrosoluble, para que ésta pueda ser procesada a través de los riñones y ser excretada por la orina. Este mecanismo ocupa tres procesos, que son la filtración glomerular, la secreción tubular activa y la reabsorción tubular pasiva. Un claro ejemplo serían las vitaminas. Con la vía hepática, en esta se requiere que los fármacos sean liposolubles, es decir, que estos fármacos no pudieron ser excretados a través de la vía renal, por lo tanto se necesita ser metabolizados y convertidos a sustancias polares en el hígado gracias a dos fases. En la fase 1, lo que estos hace es de que introduce o pone al descubierto un grupo funcional polar gracias a reacciones como oxidación o reducción. Y en la fase 2 lo que vamos a hacer es que ya obtuvimos los metabolitos o los fármacos y los vamos a unir a un sustrato endógeno, se va a inactivar el fármaco y este va a facilitar su excreción. Y ahora vamos a obtener un fármaco, una sustancia polar para poder ser excretada. La eliminación del fármaco vía biliar. En esta los compuestos contienen un alto peso molecular y muchos son derivados conjugados que se forman por biotransformación hepática. Lo que hace estos compuestos es que no son reabsorbidos, entonces pasan a la bilis y estos son eliminados a través de las heces. Anexo otras vías que busqué, que son la vía pulmonar, la vía de excreción por saliva, sudor y lágrimas y la vía de excreción por leche materna. Esto sería todo. Muchas gracias.